Hola, te doy la bienvenida a esta clase Trauma y Juego. Empieza a entender cómo intervenir con juego en caso de trauma infantil. Si estás aquí, supongo que me conoces. Soy Elena Piñeiro, psicóloga general sanitaria, y aparte de mi trabajo en clínica como terapeuta familiar y experta en intervención infanto-juvenil, me dedico a la divulgación, supervisión y formación de profesionales. Uno de mis propósitos es llevar el juego a las consultas de terapia cuando trabajamos con población infanto-juvenil, ya que entiendo que el juego es el lenguaje del niño y los juguetes son sus palabras, como decía un gran terapeuta de juego, Landré. Así que, sin más, te voy a contar qué es lo que vas a aprender en esta breve clase que, no por breve, va a dejar de ser muy completa, porque mi objetivo es que termines esta clase con muchas ganas de seguir aprendiendo sobre juego y sobre intervenciones de juego en casos de trauma. Así que, ¿qué vamos a ver? Primero vamos a ver qué es trauma, vamos a ver una brevísima definición por si no estás tan familiarizada con este concepto. Vamos a ver brevemente los efectos del trauma en la infancia, el trabajo con trauma infantil, qué requisitos tendría que cumplir, los indicadores del juego traumático, es decir, hay un juego que nos muestra a lo mejor que ese niño está sufriendo un trauma. El papel del juego en psicoterapia, o sea, cómo la psicoterapia a través del juego es eficaz para población infanto-juvenil y cómo no para población infanto-juvenil víctima de trauma. Y vamos a ver dos ejemplos, dos casos, un caso de trauma simple y un caso de trauma de desarrollo. Así que vamos a empezar con esta definición que os decía que a mí me gusta mucho, que son las 3 E del trauma. Antes de nada, ¿no? Ponernos en contexto de que todos estamos expuestos a eventos estresantes en nuestra vida diaria, sobre todo en esta sociedad en la que estamos inmersos, ¿no? Quien no está sometido a estrés laboral o al estrés de vivir en una ciudad, atascos, tráfico, incluso compromisos familiares, pues toda esta serie de eventos nos pueden producir estrés, respuestas desreguladas, pero a las que nos vamos adaptando y de algún modo tenemos mecanismos de afrontamiento para ir lidiando con todos estos aspectos de la vida diaria. Entonces, para que sea trauma, tenemos que, de algún modo, percibir este evento como una experiencia que no podemos manejar, ¿vale? Es un daño físico, emocional que amenaza la vida y la seguridad de la persona. Esa es la experiencia que vamos a tener nosotros con ese evento que puede ser único o puede ser una serie de eventos o circunstancias que van a tener un efecto, ¿vale? Esa experiencia va a tener un efecto en nosotros mismos, adversos a corto plazo y a largo plazo, y van a ser duraderos, ¿vale? Los tipos de trauma que nos podemos encontrar es el trauma simple, que sería aquel que es un evento único, como podría ser un accidente, un desastre natural, la muerte de un ser querido, algo puntual que ocurre en ese momento, que puede sobrepasar mi ventana de tolerancia, porque es un trauma, está ocurriendo eso, pero es algo único, es algo puntual. Después estaría el trauma complejo, que está relacionado con el trauma del desarrollo, porque este no es único ni es puntual, este se da en la vida cotidiana, ¿vale? Son una serie de eventos, circunstancias vitales que traumatizan, ¿vale? A lo largo de la vida, como pueden ser, no, o sea, como pueden ser, pues tener unos padres toxicodependientes, ¿no? Negligentes, unos padres que no te atiendan emocionalmente y que y esto, claro, cuando tú eres un niño no lo puedes tolerar también porque no tienes todos esos recursos de afrontamiento que tenemos cuando somos adultos, y esto va teniendo un efecto acumulativo porque el cerebro es dañado en momentos
del desarrollo que son críticos, ¿vale? O puede ser dañado en momentos del desarrollo que son críticos. Entonces, el trauma complejo, el trauma de desarrollo se da al interno de las relaciones interpersonales, del interno de la familia, con familias que son disfuncionales y que traumatizan. Y de hecho, otro tipo de trauma es el intergeneracional, ¿no? Vemos como hay familias que de generación en generación traumatizan, van traumatizando a las generaciones posteriores, y cuando recogemos la historia muchas veces podemos ver en los genogramas pues este tipo de cadena tóxica, de patrones tóxicos de comportamiento y de conducta, y eso hay que sanarlo. Y también está relacionado, por supuesto, el trauma intergeneracional con el trauma histórico de las mujeres, el trauma racial, la inmigración de ciertas minorías, ¿vale? Condiciones como sociales, como puede ser la pobreza, las enfermedades crónicas, pues también hacen que las personas sean más vulnerables al trauma. O sea que hay una serie de circunstancias que también hacen, ¿no?, que sea más fácil que uno se traumatice. Entonces, la experiencia del trauma, ¿qué significa? Que cada individuo la va a experimentar dentro de sus propias características y momento del desarrollo. No todo, no es el evento el que traumatiza, sino la experiencia que yo tengo de ese evento, qué apoyo he recibido durante ese evento, he estado solo, no, el momento del desarrollo. Siempre hubo un mito en que los niños no se traumatizaban tanto, esto ya es un mito que queda en la antigüedad de la psicología, pero hoy sabemos que los niños y las niñas son más vulnerables al estrés y por lo tanto son más vulnerables al trauma porque su cerebro está en pleno desarrollo. Este fuerte impacto de esta experiencia va a provocar estrés y respuestas al estrés pueden ser de lucha, huida y congelación. Y esto a corto plazo no supone un problema, pero sí supone un problema cuando este tipo de respuestas ya son a largo plazo. Es decir, el trauma ya ha pasado, pero su efecto sigue presente. Y esto es lo que llamamos estrés postraumático. Los efectos del trauma en la infancia, como comentaba, bueno, pues suelen ser bastante devastadores porque estamos ante un cerebro en desarrollo. El cerebro, como perfecto que es, va a cambiar para permitir respondernos a cualquier amenaza futura. ¿Vale? Se va a adaptar al medio. Y claro, el cerebro cambia en positivo, pero también cambia en negativo, porque este estrés postraumático puede afectar a la vida adulta, aumentando o afecta a la vida adulta el potencial de enfermedad, depresión, ansiedad, suicidio, adicción, violencia, así como reduciendo también el potencial académico y el potencial económico de la persona. ¿Vale? Entonces, causa, y lo sabemos, hay estudios longitudinales como el estudio ACE que prueban, ¿vale?, de manera muy fehaciente este tipo de efectos de los traumas tempranos en la vida adulta, ¿vale? Tanto en las enfermedades de salud mental como en las enfermedades físicas. Entonces, claro, esto es la mala noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que es posible mitigar el impacto de estas experiencias traumáticas infantiles. Y una de las herramientas que tenemos para mitigar, no la única y no debería ser la exclusiva, es la psicoterapia, ¿vale? Pero lo que nos toca ahora es hablar de cómo desde nuestras consultas podemos ayudar a mitigar los efectos del trauma. Vale. Os voy a presentar a Miguel. Este es Miguel, pongamos que tiene entre 8 y 10 años, ¿vale?, y que ha tenido lo que se dice una vida difícil, ¿vale? Ha tenido unos padres poco funcionales, que puede ser que hayan sido personas dependientes, personas con una enfermedad crónica y con poco apoyo social, ¿vale?, que a su vez seguramente han tenido sus propios traumas. Entonces, Miguel nace en una familia de este tipo, crece, se desarrolla y se desarrolla en un ambiente en el que a veces te hacen caso, a veces no te hacen ningún caso, te ignoran, a veces te insultan, a veces te atienden fatal, a veces te sobreatienden. Entonces, es como un sitio donde hay mucha incertidumbre, donde no hay seguridad porque tú no sabes lo que va a pasar, no sabes de qué humor va a estar tu madre cuando entres por la puerta. Cada vez que abres la puerta y vienes del colegio, estás inquieto. Miguel está inquieto porque no sabe qué va a pasar.
Y claro, y esto tiene unos efectos en la conducta de Miguel, porque Miguel se porta muy mal en clase. A veces está ausente, pero a veces puede ser agresivo. Entonces, Miguel a lo mejor es uno de estos niños que tiene uno de estos diagnósticos. Podría tener un diagnóstico de TDAH, podría tener un diagnóstico de trastorno de conducta, de trastorno negativista desafiante, podrían diagnosticarle depresión, TLP, porque lo que ven es que es despistado, olvidadizo, agresivo, egoísta, miente, roba, es dejado, furioso, desafía, bueno, un montón de cosas. A veces le llaman, parece tonto, es inquieto, pasa de todo, a veces es lento. ¿Eh? Pero realmente todo lo que hay debajo es trauma, un trauma del desarrollo. Su cerebro infantil ha estado sometido a mucho estrés, probablemente desde la vida perinatal y ya postnatal también. Ha sido un niño que cuando lloraba no siempre era atendido ese bebé. ¿Vale? Entonces ahí ya tenemos respuestas que probablemente de mucha reactividad debido a las experiencias tempranas y experiencias preverbales. ¿Cómo vamos a trabajar con trauma infantil? Bien, yo propongo en la clase de hoy comprender el modelo de las 3 Rs, que es el modelo de un neurocientífico que se llama Bruce Perris, que nos habla de las 3 Rs, que es este triángulo invertido para invertir, y está basado en el modelo neurosecuencial, ¿vale? Que habla de que el cerebro crece, ¿no? De abajo arriba y lo hace de forma secuencial. Es decir, primero se va a desarrollar el tronco encefálico, el diencéfalo, para ir, ¿vale?, asentándose encima estructuras superiores como todo el sistema límbico y el neocórtex. ¿Sí? Entonces, son interdependientes y va a depender, ¿vale?, el crecimiento secuencial del cerebro, la salud de ese cerebro, de cómo se hayan desarrollado las capas anteriores, ¿vale? Es como una casa y sus cimientos. Entonces, la primera es muy importante porque es, ¿vale?, donde está el tallo cerebral, es cuando yo me pregunto si estoy a salvo, ¿no? Eso se lo pregunta el cerebro. Es decir, es lo que decía antes, si yo lloro y nadie me acude, no voy a tener una sensación de seguridad. No la voy a tener aquí, porque es algo muchísimo más primitivo, pero voy a tener la sensación de no ser querido, de no ser atendido, de que no estoy a salvo, de que puedo correr peligro. Y eso va a sentar la siguiente base. ¿Me voy a sentir querido si no soy atendido? Difícilmente. Si no soy validado, difícilmente. Voy a poder aprender si lo anterior, si no tengo una respuesta afirmativa, estoy a salvo, si no tengo una respuesta afirmativa a soy querido, ¿está el cerebro preparado para aprender? Difícilmente. Está difícilmente preparado para aprender de las experiencias. Por eso muchos niños con traumas del desarrollo tienen dificultades de aprendizaje, ¿no? Y eso lo vemos en consulta. Entonces, ¿qué nos propone dentro de muchas cosas que propone Bruce Perry? ¿Qué propone con las 3 R? Propone que primero tengo que regular, ¿no? ¿Vale? Que esto sería lo que se hace, ¿no?, en la primera parte del cerebro, en la parte básica. Me regulo a ese niño, trato de hacer regulación emocional. Después, relacionarme, conectar, ¿vale? Si yo no regulo primero, es difícil poder conectar, poder relacionarme. Y si yo no me relaciono, no conecto, va a ser difícil poder aprender de la experiencia y poder reflexionar. Por eso, las terapias orientadas al trauma, primero se tienen que basar en la regulación emocional, ¿vale? Después en poder, ¿vale?, las habilidades sociales, actividades de relación, etcétera. Y después podremos hacer la parte más cognitiva, podremos aprender de la experiencia. Muchos de los errores que se cometen en crianza, tal vez en algunas terapias, es que intentamos que los niños reflexionen cuando esto todavía no están preparados porque no hay una buena regulación, no hay una buena confianza, ¿vale? No hay una buena alianza terapéutica y esto se puede hacer
mucho más complicado. Vale, este modelo es solo un ejemplo que apoyaría, ¿vale?, las intervenciones basadas en juego. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que Bruce Perry habla, ¿no?, apoya la terapia de juego en las intervenciones infantiles porque dice que el juego responde perfectamente a las necesidades del cerebro. Es decir, cuando somos pequeñitos y somos bebé, haremos unos juegos muy de la conexión, muy de regulación emocional, juegos que tengan que ver con el tacto, juegos que tengan que ver con el estar ahí, juegos cara a cara, ¿verdad? Juegos de cercanía, para después hacer juegos pues más cooperativos, juegos de disfrutar de la compañía del otro, ¿no? Por ejemplo, dibujar juntos, prestar atención a eso, pues seguramente el cerebro recibe el mensaje de soy importante, esta persona me está dedicando tiempo a mí, o está jugando conmigo con unas marionetas a la casita, o está jugando conmigo a lo que a mí me gusta. ¿Mm? Y más tarde, pues estaría, por ejemplo, juegos más elaborados, ¿no? Donde puede haber narrativas, historias, juegos de mesas con reglas, etcétera. Entonces, realmente el juego es una herramienta tan amplia que puede llegar a cubrir perfectamente diferentes objetivos de intervención con población infantil. Hay otros modelos, aparte del modelo de Bruce Perry, que a mí me gustan mucho y que apoyan y avalan diferentes intervenciones con juego y que también son muy interesantes, simplemente que hoy, bueno, pues tenía que elegir uno y me parece que el modelo neurosecuencial es muy representativo sobre cómo podemos trabajar con juego y en terapia de juego con diferentes juegos dependiendo de el momento en el que se dio el trauma, el momento de desarrollo del niño e ir siguiendo, ¿no? Nos ayuda a seguir una secuencia, ¿verdad? Regular, relacionar y reflexionar. Y esto lo podemos extrapolar a terapia. Es secuencial, no quiere decir que tenga que ser siempre de la misma manera, porque nosotros también podemos trabajar de manera secuencial, pero ser flexibles en el tratamiento. Y muy importante la flexibilidad en el tratamiento de la psicoterapia y en los planes de intervenciones con trauma, porque tenemos que tener, ¿no?, como un enfoque integrativo. Bien, entonces, el papel del juego en psicoterapia, o sea, un poco para resumir, lo que acabo de decir es que el juego es un regulador en sí mismo, ¿verdad? Porque yo cuando juego me siento presente, me siento en seguridad, ¿sí? Por lo tanto, facilita la relación, ¿vale? Juega con un niño y te lo ganas. ¿Sí? Amplía la tolerancia emocional, o sea, los juegos amplían la ventana de tolerancia, está muy probado que el juego es un gran ejercicio neural y que hay muchos juegos polivagales, ¿no? Siguiendo la teoría polivagal de Porges, si la conocéis, eh, el juego ayuda, ¿no?, a ampliar la ventana de tolerancia porque nos ayuda a estar en estados de hiperactivación en seguridad, nos puede ayudar a estar en estados de hipoactivación, jugar a hacerme la dormida, el escondite en un estado de seguridad. Y esto también es muy interesante y es otro ejemplo de cómo la neurociencia avala, ¿no?, las teorías neurocientíficas avalan la terapia de juego como intervención. Permite una exposición gradual al trauma. Una de las características del trauma, ¿cuál es? Es la evitación, ¿no? Nosotros tendemos a evitar, lógicamente, y de forma muy cabal, el evento traumático, aunque tiene, o sea, justo pensamientos intrusivos, pero tendemos a evitarlo. ¿No? Trabajar los traumas es difícil porque las propias personas no quieren trabajarlo y los niños sabemos que no quieren trabajar, no quieren hablar de sus problemas de forma directa. En cambio, jugando sí podemos facilitar una exposición gradual, bien de forma directiva el propio terapeuta puede exponer a través de muñecos, a través de dibujos, al niño o la niña a esa experiencia traumática, o bien el propio niño a través del juego, a través de la metáfora, del simbolismo. Cuando sabemos leer este tipo de juego, nos puede ir llevando, ¿vale?, de forma gradual al núcleo del trauma. Permite controlar la experiencia, el juego, porque yo estoy jugando, estoy en un plano irreal, me estoy imaginando y me puedo imaginar una solución.
y bueno, me puedo sentir empoderado, ¿no? Puedo llegar a tener esos sentimientos de empoderamiento dentro de consulta antes de sentirlos fuera y creedme que se generaliza. Y el juego también permite alternativas porque nos puede salir mal una cosa y podemos hacerla diferente porque estamos en el plano del juego, en el plano de la fantasía y siempre se permite, ¿no? Volver a intentarlo, puedes fallar, puedes hacerlo diferente, ser creativo, etcétera. ¿Cuáles son los indicadores del juego traumático? Pongamos que Miguel, el chico que hemos conocido, viene a consulta y ¿qué es lo que es algo probable que ocurra? Puede que no quiera jugar, ¿no? Puede que presente un signo de evitación al juego, porque los niños con trauma y que han tenido carencias, ¿vale? Con trauma del desarrollo y que han tenido carencias de juego, tienen un juego pobre. Pueden no saber jugar, ¿vale? Todos estos son indicadores tal vez de juego pobre. No siempre tiene que ser así, ¿no? Pero sí que lo vamos a ver muchas veces, ¿vale? Pueden, no sé, no jugar cuando el juego es una respuesta natural y sabemos que hay un sistema natural de juego en el cerebro mamífero. Podría ser un juego repetitivo, podría querer jugar siempre a lo mismo, siempre, 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 con un exceso de control del juego. Podría tener una intensidad que al propio terapeuta le desregule ese juego. Podría ser un niño que juega una cosa, la deja y vuelve a jugar a otra y la deja y nunca concluye nada. ¿Sí? Estos niños muchas veces son calificados como es que cambia de un juego a otro, entonces lo tengo que obligar a jugar. No, primero vamos a tener que observar cómo vamos a ver, pero que el juego se interrumpa, sobre todo de forma bruta, sin solución, es un indicador de juego traumático. Que el juego sea regresivo es otro indicador, un juego regresivo sin solución, porque un juego regresivo que un niño de cierta edad que quiera jugar a ser bebé, ¿no? Puede que esté elaborando el duelo de ser bebé y puede que vaya, ¿no? Teniendo pues como una solución ese juego. Eso no sería un juego traumático, ¿no? No podemos coger los indicadores, es un indicador, ¿vale? No los podemos coger de forma aislada, ¿no? Porque la mejor evaluación que tenemos también es la historia de la persona, pero sí tener en cuenta que hay niños y niñas que tienen un juego muy maduro, muy regresivo, y esto sí podría ser traumático. Y para mí un indicador clave es la efectividad negativa. Cuando el juego es traumático no hay diversión, no hay algo lúdico, hay algo sin resolver. Puede haber angustia y ansiedad cuando se juega. Esa intensidad no es una intensidad sana, no es una intensidad divertida, es una intensidad que abruma. Entonces, para esto, ¿no? Para nosotros también poder discernir, es muy importante estar nosotras, que somos el juguete más importante de la sala de terapia, reguladas. Entonces, es fundamental cuando vemos estos indicadores de juego traumático, aceptar lo que vemos. Muchas veces el terapeuta, las personas adultas tenemos impulso de cortar juegos si vemos que ese juego es, por ejemplo, agresivo. Y en cambio, si nosotros queremos que el juego traumático emerja, porque después, a partir del juego traumático, vamos a hacer el trabajo de curación, tenemos que aceptar lo que venga. Pensar que una persona adulta que empieza a contar un trauma, por mucho que nos abrume, no la vamos a cortar. Vamos a respirar, vamos a regularnos, vamos a estar ahí presentes y vamos a escuchar. Entonces, cuando un niño nos presenta un juego con indicadores traumáticos, tenemos que poder aceptar ese juego. Por lo tanto, tenemos que trabajar nuestra capacidad de regulación, tenemos que saber también poner límites a ese juego, límites para dar al niño o la niña seguridad en el juego, porque el juego tiene que ser seguro, porque estamos en un espacio seguro. Igual que para una persona adulta contar el trauma en consulta tiene que ser seguro. Eh, Tenemos que ser lúdicas y divertidas, porque esto es algo que un niño y una niña sabe si nos lo estamos pasando bien con ellos. Y el juego tiene que ser divertido. El juego traumático a veces no es divertido, mm, aunque parezca que aparentemente se están divirtiendo, tienen angustia, pero nosotros tenemos que saber estar ahí, estar presentes, ¿sí? Tenemos que tener una comunicación con el juego de escucha, validación, describir, parafrasear, reflejar, tanto lo verbal como no verbal.
¿A qué me refiero con esto? Pues que si un niño está jugando a que chocan unos coches, a que tienen un accidente, y es un niño que está jugando solo, nosotros estamos mirando y una forma de hacernos presentes sería hacer pues como un reflejo de eso que estamos viendo, ese. Podríamos incluso hacer con frase, oh, qué fuerte le estás dando, ¿vale? Y tendríamos que ir acompañando el juego con esto. Tenemos también que saber realizar narrativas y resúmenes de juego, ¿vale? Si estás acostumbrado a hacer terapia con adultos, como ves, se parece bastante, lo que pasa que estamos acompañando el idioma del juego. Y tenemos que saber dar sugerencias a esos juegos para que pase de juego traumático, ¿vale? De juego postraumático a una elaboración de ese juego y un procesamiento de ese juego que tiene componentes de trauma. Vale. Entonces, para que veáis de forma breve, ¿vale? Pero creo que son buenos ejemplos cómo se trabaja, os voy a dar dos casos. Vamos a empezar a ver primero este caso, que es un caso de trauma simple. Pongamos que se llama M, de 6 años, está de excursión por la naturaleza y ve como un perro ataca a su padre. Desde entonces tiene dificultades para dormir, no quiere separarse de su padre, no quiere ir al colegio, no quiere ir a actividades extraescolares. Tenían esta casa en este lugar de la naturaleza a donde iban los fines de semana y se niega a ir, no quiere ir. Y en casa está pendiente de sus padres todo el rato, no va al baño solo, etc. Entonces es como este trauma de evento único, ¿vale? Ha sido una experiencia traumática porque ha sobrepasado la ventana de tolerancia de este niño y tiene unos efectos, está teniendo unos efectos más allá del evento traumático. Vale, entonces vamos a ver cómo se trabajó, os lo voy a contar de manera resumida, pero es un trabajo que este niño de forma muy espontánea empezó a utilizar marionetas, ¿vale? Entonces, pongo aquí estas marionetas porque en una primera parte del juego, cuando me estaba mostrando, que vamos a llamar que este es el juego postraumático, es decir, él mostraba lo que estaba ocurriendo, tenía un juego muy repetitivo donde era una serpiente. Era una serpiente que mordía a un perro, ¿m? Era un león que mordía a un perro, eran unos animales que se atacaban unos a otros. Yo solía ser el perro, me atacaba, me mordía, el perro atacaba a los demás y siempre había mucha destrucción y no acababan de resolver en nada positivo, pero esto era lo que este niño me estaba mostrando, no estaba mostrándome cómo esa experiencia le había abrumado y jugaba todo el rato con un juego bastante agresivo, ¿vale? Probablemente él experimentó, ¿sí?, lo que había pasado de esta manera y usaba estos animales agresivos, ¿vale? Como veis ponía al perro, ¿no?, al mismo nivel que el león, que la serpiente y había peleas, jugábamos a peleas. Digamos que después hubo como una segunda fase del juego postraumático, que es cuando el niño empieza a, digamos, a mostrar más recursos. Y ahí él ya introdujo este personaje, que es una marioneta niño, y empezó a usar menos las marionetas de la serpiente y del leoncito. Y jugábamos a niño y perro. Entonces, jugábamos a que el perro mordía al niño, o sea, era una expresión del miedo, y esto ocurría de forma muy intensa y poco a poco lo que fue pasando es que el niño iba teniendo más recursos, la marioneta niño iba teniendo más recursos. Bueno, pues esto fue pasando de sesión a sesión, la historia se iba desarrollando y el niño iba adquiriendo más recursos. Este personaje adquiría más recursos. A medida que esto pasaba, ¿qué ocurría afuera? Bueno, pues que el niño empezaba a estar más tranquilo, ¿vale? El niño ya dormía mejor, en casa estaba mucho más tranquilo, ya iba a clase, había cosas que estaban ahí, no quería todavía en esta fase del tratamiento ir a la casa, tenía también miedo de ir al parque por si se encontraba con perros, pero bueno, empezaba a estar un poquito mejor, sobre todo en casa, y no empezaba a estar tan ansioso cuando los padres se tenían que ausentar o marchar y empezaba ya a ir al colegio con normalidad.
Y después ocurre una última fase del tratamiento, que es de su peluche que tenemos en consulta, en la que este niño ya coge la marioneta del niño y aquí ya jugaba más solo, yo participaba, era el perrito y tiene un perrito, ¿vale? Entonces, este juego traumático empieza con mucha agresividad y termina resolviéndose. Yo lo único que hice fue seguir al niño, ayudarlo a resolver, y esto duró varias sesiones. Cuando llegamos a este punto en el que el niño ya tenía un perro, que en la vida real no ha tenido un perro ni tuvo un perro en la vida real, pero sí es cierto que le perdió mucho miedo a los perros, tanto es así que el niño pudo retomar sus paseos en la naturaleza, eh, y esto todo se hizo con un trabajo este fue uno de los núcleos del trabajo, la terapia de juego con el niño en consulta y con un trabajo también con la familia, porque yo siempre no trabajo con las familias. Y así es como se ve el juego traumático, y cuando hay un trauma simple realmente vamos viendo una evolución cuando hay recursos, cuando hay familias que apoyan, y es algo muy, muy bonito de acompañar. Y después tenemos un ejemplo de trauma de desarrollo, que esto ya es una cosa totalmente distinta, ¿no? Vamos a ver el caso, esa que tiene 12 años cuando acude por primera vez a consulta, está en acogimiento de una tía materna, abandono materno desde su nacimiento, vio a su madre solo una vez en su vida, tenía idealizado este momento, se queda bajo el cuidado de unos abuelos alcohólicos, es un niño expuesto a negligencia grave y los síntomas son que la tía dice que no puede con él, roba, miente, pero por el resto es un niño muy bueno, y así lo describen. Y también presenta mutismo selectivo, ¿vale? No hablaba cuando yo lo conocí, no hablaba con personas adultas. Entonces, claro, ¿este tratamiento va a ser tan sencillo como el tratamiento de trauma simple? No, va a ser mucho más complejo. Pero claro, si con este niño empezamos a hacer técnicas cognitivo-conductuales, pues va a ser más complicado. Tenemos que empezar a entrar de otra manera. Con él se hizo, siempre trabajo con juego, porque para mí era una forma muy fácil de acceder. Primero comencé con juegos de conexión porque me interesaba conectar, ¿vale? Mm, de juego, conectar y que se regulase, ¿vale? Para que, sí, para mí era muy importante que sintiese seguridad en el espacio terapéutico. Esto se consigue después de unos meses de trabajo. De hecho, a mí me hablaba, y en una de las llamadas que tuve con la psiquiatra lo quería diagnosticar, tenía la idea de diagnosticarlo de autismo. No le hablaba a la psiquiatra. Y gracias al trabajo que se hizo en terapia y a que yo le pude decir, no, no, sí que habla y además habla mucho, tiene alguna dificultad de expresión, pero sí, sí habla. Y es un niño que es sensible, me confiaba cosas, me contaba un montón de situaciones, ¿vale? Entonces, bueno, fuimos siguiendo, ¿vale? Un plan de tratamiento que se basaba en eso, en juegos de regulación, de conexión. Más adelante se hicieron juegos para fomentar el vocabulario emocional, poder ya mm, trabajar, ¿no?, sobre las sensaciones y sobre las emociones, ponerle palabras, hacer, hay narrativa, para que él estuviera preparado para hacer el juego postraumático, para que cuando jugase, si salía tema traumático al jugar, tuviera más capacidad de expresión, más narrativa, todo lo que dijese se pudiese elaborar. Porque al final lo que queremos a través del juego es elaborar el trauma. ¿Vale? Los niños, hay algunos niños que usan juego literal, pero no todos los niños están preparados para elaborar de forma literal, como los adultos, el trauma, sino que usar la metáfora, el simbolismo, los juegos, va a ser muy importante en la elaboración del trauma infantil. También lo es en la elaboración del trauma con adultos, ¿no? Sabemos que hay intervenciones basadas en las metáforas, cajas de arenas, que son muy, muy potentes. Y en terapia de juego, una de las herramientas que también utilizamos es la caja de arena, ¿verdad? Y las miniaturas. Entonces, bueno, lo que os quería comentar es que es un trabajo muchísimo más complejo, mucho más largo, en el que preparamos ese cerebro para que pueda llegar a jugar de forma que elabore
¿no? Los traumas, ¿vale? Bueno, si has llegado hasta aquí, te doy las gracias. Espero que la clase, aunque corta, hayas llevado algo para tu caja de herramientas, ¿vale? Que te haya servido. Y esta clase de introducción es una clase para presentar mi curso Sanando a través del juego, abordaje terapéutico del trauma infantil. Es un curso que ya he hecho varias veces. Esta vez estoy por la tercera edición, cuando estás viendo esta clase gratuita. Es una clase que he preparado para la tercera edición, que será en breve, en el mes de noviembre. Tienes toda la información del curso en mi página web, elenapiñeiro.com, o en el correo en el que te ha llegado el enlace a esta clase. También tienes toda la información para suscribirte. Es una clase diseñada para 2 jornadas de 8 horas, donde hay 2 módulos. En el primer módulo veremos el trauma y su impacto y por qué la terapia de juego es apropiada para trabajar el trauma. Vale, veremos más con profundidad esto para tener un buen sustento teórico a la hora de hacer nuestras intervenciones y poder entender por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Porque yo no estoy solo jugando, estoy haciendo intervención. Y para eso tengo que tener muy claro todo el sustento teórico que avala la terapia de juego. Vamos a ver el juego postraumático. La primera parte vamos a introducirnos con detalle en los indicadores, qué significa juego postraumático, y después en el módulo 2 nos vamos a centrar muchísimo en la intervención, en el juego postraumático 2, las fases del juego postraumático, cómo acompañar el juego postraumático, ver modelos de intervención para trabajar con casos de traumas de desarrollo. Vamos a ver un modelo de trabajo secuencial, ¿vale? Y muy claro, en el que dentro de ese modelo de trabajo se contempla la parte del juego postraumático, por eso es tan importante aprenderlo antes, ¿vale? Y vamos a ver técnicas específicas de intervención que utilizo yo en consulta, y también vamos a ver vídeos y casos prácticos. Son 8 horas de curso. Podéis ver en mi página web los comentarios de otras compañeras y de verdad que ya lo han hecho a día de hoy más de 100 colegas y ha sido un éxito total. Y yo te animo a que tú también te apuntes y que aprendas a utilizar el juego en tus intervenciones de manera eficaz, dejando de sentir que estás perdiendo el tiempo, que no estás haciendo lo que tienes que hacer, que estás un poco perdida, porque hay niños que cuando llegan quieren jugar y quieren jugar a lo que ellos quieren, ¿no? Y es importante aprender y saber acompañar. Como decía el Landré, que es uno de mis referentes en terapia de juego, el juego es el lenguaje del niño y los juguetes son sus palabras. Y con esta frase termino. Te recuerdo que tienes toda la información en elenapiñeiro.com y espero poder verte en el curso de Sanando a través del juego.